Fui víctima de negligencia médica y terminé ganando más de lo que imaginé. No sé si alguien más haya pasado por algo parecido, pero quiero contar lo que me pasó hace unos meses porque todavía me cuesta creerlo. Todo empezó con un simple malestar. Me dolía el cuerpo, tenía fiebre y una sensación rara en el pecho, como si algo me apretara desde adentro. Pensé que era cansancio, estrés o algún virus, así que traté de aguantarlo. Pero al tercer día ya no podía levantarme bien de la cama. Vivía con mi familia todavía, y lo más irónico es que estaban todos ahí. Les dije varias veces que me sentía realmente mal, que algo no estaba bien, pero nadie me tomó en serio. Mi madre me soltó un, seguro comiste cualquier cosa, mi padre apenas levantó la vista del teléfono y mi hermano siguió jugando como si no hubiera escuchado. No sé si era costumbre, pero parecía que mis palabras rebotaban contra las paredes. Ese día tuve que rogar para que alguien me acompañara al hospital. Nadie quiso. Espera a mañana, seguro se te pasa, me dijo mi madre. Pero no se me pasaba. Cada respiración dolía más, la fiebre no bajaba, y el corazón me latía como si fuera a salirse del pecho. Terminé yendo solo, casi arrastrándome hasta la parada del colectivo. Llegué a urgencias al borde del desmayo, con la ropa pegada al cuerpo del sudor y la cara ardiendo. Lo primero que me dijeron fue, tome asiento y espere a que lo llamen. Había unas 20 personas delante mío. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un punto empecé a marearme tanto que tuve que acostarme en las sillas. Nadie se acercó. Un guardia me gritó que no podía acostarme ahí. Intenté explicarle que no podía mantenerme sentado, que estaba muy mal, pero me ignoró. Lo peor fue ver cómo la gente me miraba y apartaba la vista, como si estuviera exagerando o inventando. Cada minuto era más pesado, más borroso. Sentía que el cuerpo me pesaba toneladas, que el aire no alcanzaba. Después de casi 2 horas esperando, me acerqué al mostrador otra vez. Le dije a la recepcionista que por favor me atendieran, que no podía más. Ella ni siquiera levantó la vista. Tiene que esperar su turno, señor. Hay gente antes que usted. Y ahí, no sé cómo, me salió decir, pero me estoy muriendo. Ella suspiró como si le estuviera molestando. Todos dicen lo mismo. Eso fue lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el techo blanco del hospital. Me dolía todo el cuerpo, la cabeza me zumbaba y tenía una aguja en el brazo. No entendía nada. Una enfermera me vio despertar y se acercó con una sonrisa falsa, esa sonrisa vacía de quien solo hace su trabajo. Bueno, al fin despertaste. Te desmayaste en la sala de espera, me dijo, como si fuera algo normal. Por suerte te trajeron justo a tiempo. Por suerte, pensé. Me dio risa, una risa seca. Porque si me hubieran atendido cuando llegué, no habría tenido que desmayarme para que alguien me tomara en serio. Le pregunté cuánto tiempo había pasado. Me dijo que estuve inconsciente unas 6 horas. Que me habían encontrado con una crisis respiratoria y casi entró en shock. Podría haber muerto, fue lo que agregó mientras revisaba mis signos. Esa frase me dio un golpe. Me quedé mirando el techo, procesando todo. Lo primero que hice fue buscar mi teléfono. Tenía más de 20 mensajes, pero ni uno solo era de mi familia preguntando si estaba bien. Todos eran del grupo del trabajo, reclamándome por no haber ido, como si hubiera decidido faltar por gusto. Cuando por fin logré escribirle a mi madre, le conté lo que había pasado. Tardó 2 horas en responder. Ah, bueno, por suerte ya te atendieron. Ni un ¿cómo estás? Ni un voy para allá. Nada. Me di cuenta de algo que dolió más que el propio cuerpo. Estaba completamente solo. Había tenido que tocar fondo, literalmente caer inconsciente, para que alguien me mirara, y aún así, nadie de los míos apareció. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los médicos entraban y salían de la habitación como si yo no estuviera ahí. Un día me decían que tenía una infección grave, al siguiente, que tal vez era una intoxicación. Nadie sabía con certeza qué me pasaba, y cuando preguntaba, me contestaban con evasivas, como si no tuviera derecho a saber sobre mi propio cuerpo. Una noche, escuché a 2 enfermeros hablando en voz baja, creyendo que dormía. Uno dijo, ese chico estuvo esperando casi 4 horas en admisión, ¿cómo dejaron que llegara a ese punto? El otro respondió, ya sabes cómo es esto, si no hay sangre, no se apuran. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No era solo negligencia, era indiferencia. Mi vida, para ellos, era un número en una lista. Pasaron varios días antes de que alguien se dignara a explicarme qué me había pasado. Un médico, de esos con bata arrugada y mirada cansada, entró a la habitación sosteniendo una carpeta.
Ni siquiera me miró cuando habló. Tuvo una infección severa, por suerte no llegó al torrente sanguíneo. Un poco más y estaríamos hablando de otra cosa. Lo dijo con una calma que me heló, como si casi morir fuera un detalle sin importancia. Le pregunté si pensaban que mi caso se había manejado mal, si no debieron atenderme antes. Solo me miró por primera vez y se encogió de hombros. Eso no me corresponde a mí. Esa frase me retumbó en la cabeza. No me corresponde a mí. Era la misma actitud que había sentido en todos, desentendimiento. Nadie quería asumir que me habían dejado tirado como a un perro. Cuando me dieron el alta, volví a casa. Nadie me esperaba. Mi madre ni siquiera había limpiado mi habitación. Me preguntó si me habían cobrado mucho en el hospital, y después siguió mirando una novela. Mi padre dijo algo como, bueno, al menos no te moriste. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No grité, no discutí. Simplemente sentí que no tenía sentido seguir tratando de justificar a nadie, ni a los médicos, ni a mi familia, ni a nadie que me había dado la espalda cuando más los necesitaba. Esa misma noche, empecé a buscar abogados. Encontré a uno especializado en casos de negligencia médica. Me escuchó durante más de una hora sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que me devolvió un poco de dignidad. Esto no puede quedar así, lo que te hicieron es grave. Presentamos la demanda. Al principio pensé que iba a ser inútil, que nadie le ganaba al sistema, pero cuando mi abogado consiguió las cámaras de seguridad del hospital y los registros de atención, se descubrió todo. Las horas que esperé sin ser atendido, las veces que me acerqué al mostrador, incluso el momento en que caí inconsciente y tardaron casi 10 minutos en moverme. La imagen me revolvió el estómago. Verme ahí, desplomado, mientras la gente pasaba al lado sin detenerse, fue como ver mi propia muerte desde afuera. El abogado me dijo que eso valía una fortuna, y tenía razón. Meses después, gané el juicio. El hospital tuvo que pagarme una indemnización enorme, pero más que el dinero, lo que sentí fue una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, por haber demostrado que mi vida sí valía algo. Tristeza, porque ninguna cantidad de dinero podía borrar el abandono. Esa noche, cuando el depósito llegó a mi cuenta, tomé una decisión. Empaqué mis cosas, dejé una nota sobre la mesa y me fui de la casa. La nota solo decía, mayor que, cuando necesité ayuda, nadie estuvo. Ahora soy yo quien elige no estar. No miré atrás, ni una vez. Pasó casi un año desde que me fui de esa casa, y todavía recuerdo el sonido del portón cerrándose detrás de mí. Fue la primera vez que sentí silencio, un silencio de libertad. Al principio no sabía qué hacer con todo ese dinero. Pensé en gastarlo, en mudarme a otro país, desaparecer. Pero después entendí que no quería huir, quería empezar de nuevo, pero como alguien que se valora. Conseguí un departamento pequeño, en una ciudad donde nadie me conocía. Me dediqué a mí mismo, fui a terapia, volví a estudiar, comencé a cuidar mi salud. De a poco, el cuerpo se recuperó, pero la herida emocional seguía ahí, recordándome cada noche como la gente que más amaba me había dejado tirado. A veces, mi madre intentaba llamarme. Mensajes cortos, ¿estás bien? Nos gustaría verte. Nunca respondí. Su interés tardío ya no significaba nada. Mi padre también escribió una vez, no nos dejes afuera. Y lo único que pude pensar fue, ustedes me dejaron afuera primero. Un día, mi abogado me contó que la historia del juicio se había filtrado. El hospital perdió credibilidad, despidieron a varios empleados, y el médico que me había tratado con tanta frialdad fue suspendido. Por un momento pensé que me alegraría, pero no fue así. Lo que sentí fue justicia, no venganza, justicia, porque todo ese dolor había servido para exponer algo que nadie quería ver. Empecé a ayudar a otros a denunciar casos parecidos, personas que también habían sido ignoradas, maltratadas, silenciadas. Me volví la voz que a mí me negaron. Y aunque nunca volví a hablar con mi familia, a veces pienso que esa fue la mejor decisión que tomé, porque para sanar, tuve que soltar todo lo que me mantenía enfermo, y ellos eran parte de eso. Hoy, cada vez que paso frente a un hospital, me acuerdo de ese chico tirado en el suelo, rogando por ayuda, y me prometo que nunca más voy a dejar que nadie me haga sentir invisible, mayor que, a veces, perderlo todo es la única forma de recuperar tu valor.